Los Eguns. Los muertos, Ikus, o espíritus que nos rodean, Eguns, deben de estar atendidos y conformes, por lo cual se les respeta tanto como a los santos, orichas. La reverencia a los antepasados es uno de los pilares de las religiones africanas. En la religión yoruba el muerto pare al santo, Iku lo biocha, y antes de invocar y pedir permiso, moyubar, y saludar a los orichas hay que invocar a los muertos. Esto se debe a que todos los orichas fueron seres vivos originalmente como los santos católicos y después de muertos se les da el título de santo por la vida que supieron llevar aquí en la tierra. Tal es el caso del oricha Changó, que fue cuarto rey de Oyo, Ile Ife, la actual Nigeria. Los Eguns comen antes que el Egua y separados de los orichas. En determinadas ceremonias se les ofrenda una vela, ataná, coco o ubi, en 9 pedacitos que es la marca del muerto, agua fresca, omitutu, aguardiente, oti, café, omibona, tabaco, hacha, pimienta de Guinea, ataré, y se utiliza la cascarilla, efun. Esta ofrenda se sitúa en el piso, fuera de la casa o en un vertedero o caño interior de no existir patio y se dispone dentro de un círculo o rectángulo, atena, dibujado con cascarilla en cuyo interior se dibujan signos y firmas. La ceremonia se inicia con la moyuba correspondiente y la declaración del sentido de la ofrenda. Esto se puede realizar mientras se les brinda coco fresco a los muertos, lo cual se hace en pequeños pedazos que se tiran hacia el interior de la figura trazada en el piso diciendo alfaba iku, alafaba anu. Esta ofrenda es obligatoria cuando se va a sacrificar un animal de 2 o 4 patas. Al terminar se preguntará a los Eguns o Eguns si recibieron la ofrenda, si dan su conformidad y hacia dónde se llevan los residuos. Esto se hará con 4 pedazos de coco fresco según las reglas para la lectura del coco y uno de testigo por si se rompe alguno de los pedazos que se tiran y se hace de espalda al Egun. Otros religiosos plantean que los muertos no deben comer en el interior de las casas, por lo que su comida se les servirá en el patio y lejos de la vivienda. A los muertos se les puede ofrecer agua, pan, bebida, tabaco y alimentos cocinados sin sal, lo cual puede ser la comida que prefería el difunto si la ofrenda es para un muerto determinado. Todo esto se sitúa en un plato roto y se encenderá una vela. Al día siguiente se hace la moyuba y se pregunta mediante los cocos el que camino coge la comida. Esto puede ser en la manigua o monte, nigue, en la basura, ikun, en una loma, y leo que, en el río, y leo chum, y así sucesivamente. Los presentes en estas ceremonias con los muertos deben ser marcados con una cruz de cascarilla en la frente como protección. Las flores constituyen una ofrenda que algunos oficiantes, o lochas, emplean debido a la esencia que es un fluido espiritual explícito en el Odún Irete Juanjuan. Cuando el alma de un difunto, a pesar de estar bien atendido, ofrece su presencia continuamente, Oyayanza, dueña y portera del cementerio, ordena que se haga una hoguera en el patio porque el fuego asusta a los muertos y los aleja, aunque no los quema. En el espiritismo, parte espiritual, el tratamiento que se le brinda a los espíritus es distinto, varía de acuerdo a que sea espiritismo puro o influido por Ocha, el palo, u otra religión. En algunos casos los espíritus se atienden con una bóveda espiritual que se montan más o menos complejas según lo requiera el cuadro espiritual de la persona. En una de las copas de agua que conforman la bóveda se colocará un crucifijo. Un espiritista será quien determine la conformación definitiva de la bóveda y la podrá abrir en una sesión espiritual que se realizará en el lugar. La bóveda espiritual contribuye a fortalecer a los guías y protectores de la persona, que pueden ser conocidos o no, y entre los cuales se incluyen sus familiares muertos. Cuando un creyente desconoce su cuadro espiritual, puede invocar a sus protecciones con nombres temporalmente asignados hasta investigar. Una atención a los espíritus está constituida por el vaso o copa de agua o asistencia que se les dedica. En estos vasos no se deben colocar flores, aunque algunos solochas lo hacen. En el espiritismo más puro, la ceremonia de invocación se hace mediante oraciones y cantos.
Son muy utilizadas las oraciones al ángel de la guardia, a los guías y protectores según los preceptos kardecianos. El espiritismo practicado en noche se utiliza el vaso de agua, el agua bendita, perfume, velas, flores y determinadas hierbas para despojos. También se puede emplear la cascarilla como filtro protector, así como el tabaco y el aguardiente según los gustos del muerto. En algunas sesiones espirituales a las personas que se les incorporan entidades espirituales se les llama instrumentos o caballos, o sea, pasan o montan muertos, piden tabaco y aguardiente al ser poseídas, los cuales habrá de tenerse a mano. En el campo espiritual también se emplean la misa espiritual y la misa católica en la iglesia. Ambas formas se emplean para darle luz a los muertos y elevarlos. Si hay daño por un muerto oscuro o uno enviado desde un caldero de palos o mayombe, este debe ser eliminado primero en su aspecto espiritual mediante recogimientos, despojos, pasar el muerto, misas, etc., y después hacer el rompimiento en el campo material con evos, purificaciones, baños y paraldos. La relación entre el espiritismo y la religión Yoruba y Lukumi es muy estrecha, porque sin la atención a los muertos nada sale bien, pues el muerto es primero.